Por el parque caminaba un tipo extraño, vestido con ropa cara, pisoteando con los pies, agitando las manos y maldiciendo su vida, que le había dado la espalda. La gente lo miraba de reojo, pero no se acercaba. «Que no vuelvas a poner un pie en esta casa», las palabras de su padre resonaban en su cabeza, y le destrozaban el cerebro en miles de diminutos pedazos. Todo se derrumbó en un instante. Solo pidió dinero, una vez más. Sí, un poco más de lo habitual, pero ¿por qué de repente a su padre le dio pena darle algo de dinero, del que tenía mucho, a su único hijo? Era un misterio, cuya respuesta era difícil de encontrar en su mente, llena de un ardiente resentimiento. Cubierto de sudor por el calor insoportable, Esteban seguía gritando y maldiciendo, como si su padre estuviera frente a él. Le decía todo lo que podría haberle dicho a su padre, Néstor, pero no tuvo la oportunidad, porque los guardias lo sacaron de la casa. Su padre le quitó las llaves del coche y de la casa, las tarjetas de crédito, el efectivo. Lo dejó sin nada, excepto la ropa. ¿Y ahora qué iba a hacer? «Chico, deja de gritar», de repente se escuchó una voz autoritaria a sus espaldas. Esteban se dio la vuelta lentamente e intentó encontrar las palabras, pero de repente se desvanecieron en la punta de su lengua, convirtiéndose en un amargo disgusto. El señor estaba frente al chico, y lo miraba severamente desde debajo de sus espesas cejas. Esteban no dijo lo que quería porque recordó a su abuelo, que murió hace 12 años, y algo le dio un vuelco en el corazón. Había algo misterioso en la mirada del señor, algo del pasado, cuando Esteban y su padre aún no tenían tanto dinero. Ahora esa vida parecía tan lejana e irreal que a veces al chico le parecía que lo había soñado. Y ahora, de nuevo, esa mirada, que, según Esteban, escondía la sabiduría de la vida. El chico murmuró algo, frunció el ceño, y lanzó una piedra al agua, que había agarrado de la orilla. «Deberías irte a casa y gritar allí. La gente que pasea aquí no tiene la culpa de tus problemas», dijo el señor tranquilamente. «Ya no tengo casa», dijo Esteban con amargura. El resentimiento palpitaba en sus sienes, y sus dedos se cerraban en puños. Esteban estaba enojado con su padre, pero sabía una cosa con certeza: no se arrastraría a casa ni se arrodillaría ante Néstor suplicando perdón. «No pareces un vagabundo, estás bien vestido». «¿Cómo es que no tienes casa?», dijo el señor inclinando un poco la cabeza mientras examinaba a Esteban. «Mi padre me echó, y esta ropa no significa nada». «¿De qué sirve la ropa cara si no tengo dónde pasar la noche? Necesito al menos una noche en algún lugar para comprender todo, y pensar qué hacer después». Esteban sonrió amargamente y recordó a sus amigos. Esperaba poder quedarse en casa de alguno de ellos, pero se equivocó. La condición de sus amigos la dejaba clara el smartphone roto que yacía a sus pies. El chico llamó a todos los que consideraba amigos. Pero cada uno tenía una excusa. El primero se había ido de vacaciones, el segundo tenía una fiesta que duraría varios días, y todas las habitaciones estaban ocupadas, el tercero no tenía dinero, el cuarto hizo como que perdía la señal cuando escuchó la solicitud de Esteban. Nadie quería ayudar. Eran sus amigos mientras tenía el dinero de su padre, pero cuando éste se acabó, esa amistad se esfumó en un instante. Y no quedó nada. El señor sacudió la cabeza y miró a Esteban con lástima, luego miró el teléfono roto y volvió a sacudir la cabeza. «Puedo dejarte pasar la noche en mi casa. Pero mañana por la mañana me ayudarás a traer cubos de agua, necesito regar el huerto». Esteban miró al señor atentamente. Había algo amable en su mirada, aunque el anciano fruncía el ceño. «Señor, ¿en serio? ¿Voy a llevar cubos de agua? ¿Qué tal si le doy mi reloj?», preguntó Esteban con desconfianza, extendiendo su muñeca. Su reloj estaba intacto y su padre no se lo había quitado, así que podría servir como pago por el alojamiento. «¿Para qué quiero tu reloj si necesito ayuda en casa? Si no estás de acuerdo, busca otras opciones», dijo el señor,
después de lo cual se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Esteban de repente se inquietó. Las nubes se estaban acumulando en el cielo, como si pronto fuera a comenzar un aguacero. No quería pasar la noche bajo la lluvia en la calle. «Estoy de acuerdo», gritó el chico. «Así está mejor», sonrió el señor, y hizo un gesto con la mano, invitándolo a seguirlo. Después de media hora, si no más, cuando las piernas ya empezaban a doler por la caminata, Esteban preguntó si todavía faltaba mucho para llegar. «¿Qué? ¿Ya estás cansado?», se rió el señor. Esteban murmuró algo en voz baja, porque ya había pensado varias veces que se arrepentía de haber aceptado todo esto. Podría haber vuelto a casa, tal vez. ¿No lo dejaría su padre vivir en la calle? Oh, sí. Dentro de él todo hervía de indignación. De nuevo. Llegaron a una casa vieja en las afueras de la ciudad. Esteban admiraba al señor. ¿Cómo podía recorrer tal distancia y ni siquiera jadear? ¿Realmente tenía tanta fuerza? Voy en autobús hasta la ciudad, doy de comer a las aves, me siento un rato en el parque, y luego camino de regreso a casa, dijo el señor, como si leyera los pensamientos del chico. Entraron en la casa, y Esteban comenzó a observar el interior. Todo era viejo, pero acogedor. Cenaron en silencio. El señor Armando no preguntó por qué su padre lo había echado de casa, y Esteban no estaba preparado para responder a esa pregunta. Dormir en un pequeño sofá que crujía no era muy cómodo, pero tenía un techo sobre su cabeza, y eso ya era algo bueno. Esteban no sabía a dónde habría ido si el señor no lo hubiera ayudado. Por la mañana apenas abrió los ojos debido a la luz del sol. El señor ya se había levantado hace tiempo, y estaba haciendo ruido en el patio. Esteban ni siquiera podía imaginar qué excusas daría si le pedían que trabajara en el huerto. No le gustaba hacer eso, pero tampoco podía quedarse sentado en casa, ya que había prometido llevar los cubos de agua. Después de la muerte de su abuelo, Esteban, en realidad, no tenía a nadie más. Su madre murió en el parto, y sobre su abuela no sabía nada. Su abuelo decía que ella había muerto mucho antes de que él naciera. Su padre estaba constantemente en el trabajo, no le dedicaba mucho tiempo al hijo, y Esteban en algún momento dejó de exigir la atención de su padre. Se comunicaban poco, se veían poco, y después de la muerte de su abuelo, el niño pasó la mayor parte del tiempo con las niñeras, cuando su padre abrió su propio negocio y se sumergió en los negocios. Al principio, su padre trató de dedicarle más tiempo cuando estaba en la escuela primaria, pero luego se hizo tarde para establecer contacto, porque el carácter de Esteban ya se había formado. ¿Dormiste bien? Aquí tienes los cubos, ve al vecino y llena de agua. ¿No tienes agua en la casa?, se sorprendió Esteban. El señor se echó a reír. Si la tuviera, ¿crees que pediría agua al vecino? El chico cumplió con el encargo, y ayudó con otras tareas domésticas. Esteban se asombraba de cuántas dificultades había alrededor. Antes le parecía que la vida era mucho más sencilla, pero ahora entendía que no todo se consigue tan fácilmente. Esa noche no se fue a ningún lado, y el señor no lo echó. En las 2 semanas que vivió en la casa de Armando, Esteban cambió mucho. Al principio intentaba evitar las tareas domésticas, pero luego, al contrario, comenzó a participar activamente en la vida del Señor. Quería agradecerle de alguna manera por darle refugio y ayudarlo. Dentro del chico despertó un sentimiento que nunca antes había experimentado. Parece que la gente lo llama conciencia. Pasó un mes de su vida en común, y hoy Esteban se despertó nuevamente de buen humor. Salió a la calle con una sonrisa, dejando que los cálidos rayos del sol acariciaran su rostro, y entrecerró los ojos. Le gustaba la brillante luz de la mañana, y la nueva vida no le parecía tan mala. Más tarde, mientras estaban sentados en la cocina durante el almuerzo, el señor de repente preguntó: ¿No te has quedado demasiado tiempo conmigo? No tengo nada en contra de que vivas aquí. Me ayudas, gracias, pero ¿por qué tu padre te echó?
No me lo has contado, pero tal vez pueda ayudarte. Tengo mucha experiencia en la vida. Esteban se rascó la cabeza y suspiró profundamente. No había tratado de entender las razones de los cambios tan bruscos en el comportamiento de su padre. Al principio, el chico se enfureció, y luego se resignó a la idea de que simplemente lo habían echado de casa. Hasta ese día, Armando no había hecho preguntas innecesarias, pero ahora Esteban sentía ganas de hablar con alguien. Le pedí dinero a mi padre, como de costumbre, y él se negó. Nunca hemos tenido una relación normal. Primero, él me evitaba y se hundía en su trabajo, y luego yo empecé a alejarme de él, pasando tiempo con mis amigos. Ese día, mi padre comenzó a culparme de todo, sin explicarme nada, y yo le dije todo lo que pensaba de él. El chico recordó cómo habló con su padre y se sintió incómodo. Sentía que no había actuado correctamente. Yo trabajaba, sacrificando el tiempo contigo, para que no te faltara nada, no para que malgastaras el dinero en diversiones, gritaba Néstor durante la pelea. No te pedí que ganaras dinero para mí, nunca estabas en casa. Habría preferido vivir en la pobreza pero tener a mi padre a mi lado, respondió Esteban. Y había algo de verdad en las palabras del hijo. Habría sido mejor que su padre pasara más tiempo con él, en lugar de comprarle regalos caros. Pero lo hecho está, y Esteban realmente se había equivocado. Gastaba el dinero que su padre ganaba con tanto esfuerzo y se resentía de que no le diera más. Al comprender todo esto, el chico se sintió avergonzado. «¿Sabe, señor? Realmente debo hablar con mi padre», declaró decididamente. «Bien hecho, chico», el anciano le dio una palmada en el hombro. «Necesito tomar aire». El señor asintió, y Esteban salió al porche, y se detuvo en seco al ver a su padre. Néstor estaba de pie en el patio, mirando a su alrededor. «¿Y cómo te va aquí?», preguntó sin rastro de enojo ni condena. «Muy bien, papá, gracias por preguntar. Necesitamos hablar. Voy a ganarme la vida por mí mismo. Y yo estaba equivocado, perdóname». Su padre se rascó la cabeza y miró a su hijo con asombro. «Yo también estaba equivocado al no dedicarte tiempo». «Ambos nos equivocamos», Esteban bajó y abrazó ligeramente a su padre. Dándole una palmada en el hombro, Néstor sonrió. «Mi jefe de seguridad no se equivocó cuando dijo que no debía rescatarte de aquí la primera noche. ¿Y qué veo? Frente a mí está una persona completamente diferente. Una persona de la que su madre estaría orgullosa». «¿Jefe de seguridad?», preguntó Esteban. «¿Qué tiene que ver él con esto?». Néstor se echó a reír al ver la confusión en la cara de su hijo. «No podía echarte a la calle sin supervisión. Los guardias te estaban vigilando, para ayudarte y traerte de vuelta a casa si te metías en problemas». Esteban sonrió, complacido por la idea de que a su padre le importaba. Armando salió de la casa, y el chico presentó a su padre. Una semana después, comenzaron las renovaciones en la casa del señor. Le instalaron agua corriente, cambiaron el cableado eléctrico e incluso empezaron a embellecer el jardín. Esteban y su padre se hicieron cargo de todas las tareas de remodelación, incluyendo la compra de muebles nuevos y el regalo de un perro al señor. El señor Armando observaba todos estos cambios con gratitud y un ligero asombro. No podía creer que todo esto le estuviera ocurriendo. Néstor solía visitarlo para tomar café, y se sentaban en la veranda, conversando largamente sobre la vida, la juventud y la importancia de perdonarse mutuamente. Pasaron varios meses y la relación entre Esteban y su padre mejoró significativamente. Néstor involucró a Esteban en el negocio familiar, y pasaban mucho tiempo juntos, tanto en el trabajo como en casa. Un día, mientras padre e hijo estaban sentados en la veranda de la casa de Armando, el señor se acercó a ellos con una gran caja en las manos. «Esteban, esto es para ti», dijo, extendiéndole el regalo. El chico abrió la caja,
y encontró dentro herramientas antiguas para trabajar la madera. Estas son las herramientas de mi padre, él era carpintero. Me gustaría que aprendieras a usarlas. La madera es un material sorprendente, y trabajar con ella enseña paciencia y perseverancia, explicó Armando. Esteban quedó profundamente conmovido. Aceptó el regalo con gratitud y la promesa de cuidarlo. Néstor miró a su hijo con una sonrisa, luego dirigió su mirada a Armando, y asintió. Así comenzó una nueva pasión para el chico, el trabajo con la madera. A menudo iba a la casa del señor Armando, y juntos construían diversos objetos que luego utilizaban en la casa o regalaban a amigos. Néstor observaba los cambios que ocurrían en su hijo y se dio cuenta de que nunca es tarde. Nunca es tarde para reconstruir las relaciones con aquellos que nos importan.